Bueno, justamente México se prepara ante la posible llegada de esta nueva variante de la viruela del mono. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Ruy López, aseguró que ya están reforzando el sistema para poder detener los diferentes casos. Sobre la vacuna, dijo que el Comité Técnico Asesor se encuentra revisando la evidencia de que se obtuvo desde hace 2 años. Sin embargo, bueno, pues necesitan concluir el proceso. Para hablar de este tema, saludo, como siempre, y agradezco que esté con nosotros Alejandro Macías. Él es infectólogo y además excomisionado nacional para el control de la influenza en México en el 2009. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, a tus órdenes. Gracias, doctor. Bueno, pues díganos cómo ve todo este tema. Pareciera que, bueno, pues sí hay una alerta en diferentes estados, ¿no? Pareciera que han identificado, algunos fue en Coahuila, uno fue en Coahuila, otro en Nuevo León. Sin embargo, bueno, pues sí estamos en un momento de alerta. ¿O cuál es la situación por el momento? Sí, mira, primero hay que recordar que ya tenemos viruela del mono desde 2022 y que México ha reportado más de 4,000 casos. Es de los países que ha reportado más casos. La alerta que hay en este momento es que la Organización Mundial de la Salud dice que hay un nuevo virus de viruela del mono distinto, aunque es pariente, digamos, del que está circulando actualmente, que se transmite con mucha más facilidad, que no nada más se transmite a través de relaciones sexuales, sino probablemente a gotas de saliva y el contacto cercano, y que puede salirse del África, donde está creciendo mucho. Y es muy probable que llegue a salir del África y que México, como otros muchos países, lo tengamos que recibir. Y entonces tenemos que estar preparados en el sistema de salud, en el diagnóstico, las pruebas que se van a necesitar, y muy probablemente vamos a necesitar tener una vacuna en reserva. ¿Y ya hay algo que pueda justamente, pues, contener, más que prevenir, contener esta enfermedad? Mira, la verdad es que la única manera eficaz de contenerlo, en caso de que salga del África, será una vacunación. En este momento, por primera vez los que tenemos más de 50 años tenemos ventajas, porque a nosotros de pequeños nos pusieron la vacuna de la viruela, y esa misma vacuna nos protege contra esta viruela, al menos parcialmente. Pero hay mucha población en México, más del 60%, que no tiene ninguna protección contra la viruela. Y eventualmente habría que vacunar muy probablemente al menos a las personas de alto riesgo de infectarse, al menos de los grandes núcleos urbanos como Ciudad de México, Guadalajara, acá el Bajío, o las regiones de Monterrey, Puebla, Cancún. En esas zonas muy probablemente vamos a necesitar una vacuna, que es lo que dice el doctor López Ridaura, que vamos a tener que evaluar a través de un comité técnico si México necesita comprar la vacuna. Yo creo que al menos tenemos ya que hacer fila para irla comprando, porque yo creo que eso no se va a detener. Ahora, ¿cuál es la forma de prevenirlo? Porque si bien entiendo, este tipo de enfermedades ha sido parte del flujo, ¿no? De un país a otro, y estas ciudades que menciona, doctor, bueno, pues evidentemente son ciudades importantes en donde hay mucho flujo de personas que están viajando, ¿no?, a diferentes países, y que eso puede ser un posible riesgo. Sí, tienes toda la razón. Pero en este momento el virus que tenemos, que se llama, es un virus tipo 2, ese se está transmitiendo en México a cuentagotas, pero básicamente a través de relaciones sexuales. Y ese es el principal mecanismo de protección, no tener demasiadas parejas sexuales, usar el sexo protegido. Y ese es el tipo 2. La preocupación en este momento es que llegue el virus tipo 1. Ese es mucho más contagioso, mucho más serio, tiene una mortalidad que puede rondar el 5% de las personas que se infectan, y esa es la preocupación, porque en este momento básicamente el mecanismo de precaución es evitar múltiples parejas sexuales, particularmente en grupos, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres. Pero si llega el otro virus, ese se transmite por un contacto cercano, de piel a piel, o inclusive por gotas de saliva, y es donde vamos a tener una situación más difícil, no solo en México, porque si sale del África, lo vamos a tener
en continentes enteros. La diferencia entre esta primera y segunda, ¿no? Entre virus 1 y 2, que es el que estamos hablando, básicamente que nos dice el primero es muchísimo más, es mortal, pues, pero también cuáles las diferencias, cuáles los síntomas, cómo saberlo. Sí, mira, el virus que tenemos actualmente, el tipo 2, generalmente empieza con lesiones alrededor de los genitales. Se forma un grano o varios granos alrededor de los genitales o del ano. Ese grano o esos granos se llenan de agua, esa agüita se convierte en pus y luego en una costra y pueden, si la persona tiene defensas bajas, por ejemplo, si tiene VIH, se pueden diseminar a todo el cuerpo. Ese es el tipo que tenemos actualmente. En personas, digamos, sin deficiencia de inmunidad, pues puede dar primero algo de fiebre, algunas lesiones en la cara y generalmente 2 o 3 semanas se cura solo, ¿verdad? Ese es el que tenemos actualmente. Pero si llega el otro, ese empieza con fiebre y se disemina con mucha más facilidad a todo el cuerpo y puede ser una situación grave, inclusive en gente que no tuvo deficiencia de inmunidad. Y el que tenemos actualmente no tiene una mortalidad superior al 1%. Okay. Sin embargo, el virus tipo 1, el que está saliendo del África, tiene una mortalidad 5 veces mayor. No es una, o sea, no es una alarma, es una situación de alerta que lo tenemos con calma, pero que sí tenemos que ajustar nuestro sistema de salud, el diagnóstico y eventualmente ya hacer fila para comprar la vacuna. Entonces, hoy por hoy, la manera de posiblemente de prevenir o de poder contener esta enfermedad es la vacunación, como nos lo está diciendo. El flujo en diferentes lugares, en diferentes ciudades es importante porque, bueno, pues si bien a lo mejor no es que fuiste a África, pero estuviste en algún aeropuerto en donde hubo una escala y en donde venían de África, vaya, hay tanto movimiento de la gente en el planeta entero que pues difícilmente podemos saber, ¿no?, si en algún momento se tuvo contacto con alguien que estuvo en África o que estuvimos en el mismo espacio, vaya, estos posibles riesgos, ¿no?, a los que además pues podemos estar ahí sujetos. Absolutamente, porque inclusive la persona con la que tuve contacto no necesariamente va a tener síntomas evidentes. Puede transmitirse desde antes de que dé síntomas evidentes. Y como bien dices, un viajero internacional es lo que señala la OMS, que esto se puede diseminar con relativa facilidad. Ahora, la vacunación casi seguramente no sería para toda la población, sería para grupos específicos de personas que tuvieron contacto con personas con viruela o grupos de alto riesgo, pero como te digo, México no tiene actualmente esa vacuna. No es fácil de conseguir, no es económica, pero ya tendríamos, yo creo, que hacer fila para comprarla. Como se hizo en algún momento justo con COVID. Como se hizo con COVID. Sí, nada más que el problema es que en el caso de la viruela, prácticamente no tenemos inmunidad en nadie que tenga menos de 50 años. Y es una enfermedad extraordinariamente contagiosa esta del virus tipo 1. Entonces, tampoco podríamos pensar de entrada en vacunar a 80 millones de mexicanos. No se podría. Sería una situación más común. Claro, sería muy difícil. Implementar una estrategia así. En grupos, por grupos. Así es. Doctor, finalmente comentarle, bueno, pues en esto ya tenemos claro que hay una responsabilidad importante por parte de las autoridades sanitarias para que justamente empiecen a formarse, como dice, para poder obtener la vacuna y pues atender a la población más vulnerable. Entiendo, por lo que dice, las personas de menos de 50 años que, bueno, pues no tuvieron esta vacuna en su momento, ¿no? Cuando de niños pues nos vacunaban a todos contra esta enfermedad. Ahora, hay muchísimas otras enfermedades que en este momento también se están atendiendo. Había visto que en algún estado de la República, si no me equivoco, es en Nuevo León, creo. También ya hay un buen número de influenza. En algún momento también hablábamos de cómo se ha incrementado el número de contagios con el COVID. Ahora este tema del mono, de esta enfermedad, vaya, como que de repente se están justamente combinando varias cepas, ¿no? O varias, ahora sí que vaya la redundancia, pero es variantes, ¿no? En torno, bueno, pues a esta temporada ya casi fin de año. Sí, pero además viene también las que mencionas son importantes.
y en ese momento hay mucho COVID, pero viene el dengue. ¿Eh? El dengue está teniendo este año una actividad mucho mayor que el año pasado, y de hecho en el mundo en los últimos 10 años. Eso nos lleva también a una situación que todo desemboca en un sistema de salud. Ya sabemos que no tenemos un buen sistema de salud, creo que ya lo podemos aceptar, y ya será para el nuevo gobierno tener un mejor sistema de salud, invertir más en salud, tener el sistema mucho más afinado, porque si no, cosas como la viruela del mono, COVID, o si llega a haber otra pandemia, nos va a poner a muy mal traer, porque no tenemos una buena respuesta, porque además no invertimos en salud, eso hay que decirlo. Sí, bueno, México se caracterizaba por tener uno de los mejores sistemas de vacunación, ¿no? O sea, teníamos una cobertura importantísima en ese tenor y de repente, bueno, pues no tuvimos este nivel de salud como Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, no llegamos a esos niveles y por lo pronto, bueno, pues contrario a lo que se esperaba, pues ya no se tienen esos ajustes en materia de vacunación, ¿no? Al contrario. Quedará para el siguiente gobierno. Entre otras, como bien dices, México fue un campeón internacional de las vacunaciones, o de las vacunas, y ahora eso se ha perdido. Será parte del trabajo del nuevo gobierno que México vuelva a ser un campeón de la vacunación. No estamos hablando nada más de viruela, no. Toda la vacunación infantil que teníamos niveles envidiables para todo el mundo de vacunación, se han perdido. Entonces, hay mucho por hacer en el sistema de salud para el siguiente gobierno, que evidentemente el gobierno actual ya no nos va a dejar un buen sistema de salud. Así es. Y bueno, ya para terminar, doctor Macías, dígame, para el tema del dengue, ¿dónde o cuáles las zonas más peligrosas? Sobre todo por los mosquitos, ¿no? ¿Cuáles estas zonas en donde tendría que estar con muchísimo mayor cuidado la población y atender o acudir a algunos centros de salud para que, pues, prevenir esta enfermedad? Sí, todas las regiones costeras de México, pero poco a poco ha ido entrando a prácticamente todas las ciudades del interior. Se estima que para la siguiente década, en la medida que se adapte el mosquito, va a llegar inclusive a prácticamente toda la República, incluida la Ciudad de México. O sea, ¿estamos haciendo inmune a ese mosquito? ¿O se está haciendo inmune ese mosquito? No, el mosquito se está adaptando cada vez a mayor altura y a vivir alejado de las costas. Antiguamente era un mosquito, el Aedes aegypti, que vivía prácticamente en las regiones costeras y bajas. Poco a poco ha ido entrando en regiones altas. Yo te pongo un ejemplo. Aquí en León estamos casi a 2.000 metros de altura. El mosquito ya llegó a 2.000 metros. Hace 20 años no pasaba de 800 metros. Ya está en 2.000 metros, ya vive en León como en su casa y ya tenemos casos de dengue en el estado de Guanajuato. Así va tomando cada vez más ciudades y va a ir creciendo. Y es un problema de basura urbana, básicamente, porque los mosquitos se reproducen en la basura donde hay charcos, particularmente, por ejemplo, en desastres, o cuando la gente tiene todas las azoteas llenas de basura, donde se acumulan los charcos, ahí se reproducen los mosquitos, y ese es el problema del dengue. Bueno, pues atender muchísimas cosas al mismo tiempo, y lo importante es, bueno, pues que no se genere este caos, ¿no?, de contagios que ya vivimos hace no mucho y que, bueno, pues tendríamos que estar aprendiendo. Así que por lo pronto, doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias, hay muchísimo por hacer. Muchísimo. Cuídense. Gracias, doctor Macías. Bueno, pues ya escuchó, así que hay que tener muchísimo cuidado.